Hola chicos, ¿cómo están? Hoy va a ser un video hablado porque creo que es el momento de contarles algo que he estado evadiendo contarles por un largo tiempo. Quiero que sepan que en este momento les voy a hablar como Katy, no como What the Chic, así que espero que puedan prestarle atención a este video porque les voy a contar algo muy importante para mí. Primero quiero contarles que para mí es increíblemente difícil hacer este video, no solo porque voy a contarles algo muy íntimo sobre mí, sino porque mis amigos, mi familia, personas muy cercanas a mí lo van a ver y probablemente esa es la parte más difícil de todo esto. Si estás viendo esto y ya me seguías, si has estado siguiendo las cosas que yo hacía, probablemente viste que hace más o menos un año hice una campaña relacionada al bullying que se llamaba Quiéreme. Supuestamente el final de esa campaña terminaba con un video, este de aquí, pero realmente cuando terminé de hacer el tour terminé tan exhausta emocionalmente que no tenía las fuerzas para contarles lo que les voy a contar ahora, y por eso me quiero disculpar con todas las personas que estuvieron involucradas en ese proyecto, que pusieron su alma y corazón entero en esto para que funcione, y a todos los colegios que participaron, mil disculpas por la demora, pero realmente esto me afectó más de lo que pensé que me iba a afectar y necesitaba tomarme un break, y me prometí a mí misma que el día que yo me sintiera lo suficientemente segura y fuerte de poder contar esto en internet, lo iba a hacer. Así que hoy desperté y dije, hoy es el día, hoy lo voy a hacer, así que aquí está. La historia que les voy a contar es mi historia de amor. Puede sonar un poco cursi, pero esa es mi historia, eso es lo que quiero contarles. Todo comenzó cuando estaba en el colegio. Siempre he sido una chica normal, una chica súper feliz, era tardona, era traviesa, bastante amiguera, y un día me enamoré como cualquier persona. Esa relación comenzó siendo la mejor relación de todas. Yo me sentía la chica perfecta, para mí él era el chico perfecto y nada podía ser mejor en ese momento. Sin embargo, algunas cosas empezaron a cambiar. Empezaron a haber algunas banderas rojas y yo nunca me di cuenta. O tal vez sí me di cuenta, pero ya saben, el amor hace a veces de que te bloquees por completo y te ciegues y no veas la realidad. Él era mi príncipe azul y para mí era imposible darme cuenta que ese príncipe se estaba destiñendo. Un día me di cuenta que él me estaba engañando, entonces fui a reclamarle. Y lo único que hizo en ese momento fue darme la contra, empezar a gritarme, me botó de su casa y me tiró la puerta en la cara. Yo estaba súper confundida porque nunca me había pasado algo así, no sabía cómo comportarme en ese tipo de situaciones, así que me fui a tomar un taxi. De pronto sentía que venía caminando con mucha prisa detrás mío y dije, ¡ay, está viniendo a disculparse, qué emoción! Pero no. Se me acercó y lo único que recuerdo de ese momento es cómo me golpeaba con un periódico que tenía en la mano y los miles de insultos que me decía. Cuando llegué a casa, lo único que quería hacer era llorar y llamarlo. Llamarlo a pedir disculpas, decirle que todo había sido mi culpa, que debería confiar más en él, que no debería ser celosa. Y después de rogarle como por una hora por teléfono, regresamos. Porque si no quedó claro, cuando me estaba golpeando con el periódico, me dijo que habíamos terminado. Así que le rogué para volver. Así de fácil fue para él, solo decir ok, y para mí todo estaba perfecto. Después de eso no voy a negar que estuvimos muy bien. Regresé prácticamente al cuento de hadas que estaba viviendo. Sin embargo, todo el esfuerzo que estaba poniendo en la relación no parecía suficiente. Siempre me insultaba, me hacía sentir lo peor que podía existir en este mundo. Me jaloneaba, no me dejaba salir con mis amigas porque decía que parecía una... Y hasta que eso se salió de control y un día llegó a agredirme en la cabeza muy fuerte. Mis padres se enteraron de lo que estaba pasando e inmediatamente decidieron intervenir y llevarme a un lugar muy alejado de esta persona para poder comenzar desde cero. Yo lo único que pensaba en ese momento era, ¿realmente me están alejando del amor de mi vida? En serio, yo no puedo creer lo ciega que estaba. No entendía que esta persona me hacía mucho daño. Así que yo me fui muy molesta a un lugar donde no conocía a nadie, no tenía a nadie para poder conversar. Me sentía muy sola. Entré a una nueva escuela. Era la nueva, el bicho raro, la que nunca iba a encajar. Y aparte, lo único que yo podía pensar era, soy fea, soy gorda, soy tonta, soy inútil, porque eso era lo que escuchaba constantemente de este novio que tenía. Así que se volvió un pensamiento muy común en mí y fue tan fuerte que para mí era real. La verdad es que comenzar en esa nueva escuela fue un reto total.
Conocí gente buena, pero también conocí gente que se aprovechó de este bajo autoestima que yo tenía. Habían un grupo de chicas que eran las súper populares, las bonitas, las que tenían dinero. Y prácticamente yo llegué a sentirme como su mascota en algún momento. Si ellos me decían, Katy, salta, yo saltaba. Katy, corre, yo corría, porque quería hacer lo que sea para poder sentir esa aceptación. Hasta que después de tanto intentar, por fin llegó el día. Me invitaron a una fiesta. Yo no lo podía creer. Yo pensé que esto había sido un éxito total. Pero ese día fui humillada enfrente de toda mi escuela. Y terminó en un hospital. Ese día surgieron nuevos apodos, nuevas heridas y muchos pensamientos horribles que me perseguían a todos lados. Pero a pesar de eso, poco a poco fui dejando estas cosas en el pasado. Me enfoqué en estudiar, en hacer las cosas que a mí me gustaban. Y así descubrí YouTube. Conocí una persona que me vio súper tímida y me dijo, Katy, te gusta mucho la belleza, el maquillaje, la moda. Deberías hacer este tipo de videos para que puedas tener amigas online y para que puedas practicar tu inglés, porque a mí me molestaba mucho por eso. Entonces, así descubrí YouTube y me senté súper tímida enfrente de una cámara a grabar mi primer video. Fue muy difícil sentarme a grabar mi primer video y creo que eso es bastante evidente. Pero con el tiempo mi canal empezó a crecer y empecé a tener amigos en internet, personas que me escribían, personas que se interesaban por lo que yo hacía, por mí. Y eso poco a poco me ayudó a poder superar todos estos sentimientos negativos que tenía dentro de mí. Y en ese transcurso también me volví a enamorar. Y de repente la vida ya no parecía tan mala como antes. Fue una relación larga, fue una relación súper respetuosa, fantástica, una persona increíble. Pero lamentablemente las cosas no funcionaron y se terminó de la mejor forma posible. Y ahora lo veo así, pero en ese momento fue totalmente diferente aquí. ¿Saben algo? Cuando alguien se quiere tan poco como yo lo hice, es muy fácil derrumbarse con el primer golpecito que recibe. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Terminé con mi novio. Volví a sentirme fea, inútil, tonta, imperfecta. Al punto de llegar a pensar que quería desaparecer. Así que por eso planeé mi muerte. Calculé la hora, el día y el lugar en el que lo quería hacer. Era un día en el que no había nadie en casa. Era la oportunidad perfecta. Así que tomé muchas pastillas para dormir. Y me las tomé deseando no despertar nunca más. Evidentemente no funcionó porque sigo aquí. Me acuerdo que mi mamá me encontró. Y cuando me despertó, lo único que yo pensaba era, ¿por qué sigo aquí? No merezco estar aquí, nadie me va a extrañar. Pero cuando vi su rostro, su expresión y lo mal que ella se sintió porque pensaba que era su culpa, ese día me di cuenta de que no podía seguir siendo tan egoísta y que tenía que amarme a mí misma en orden de poder amar a las personas que me querían. Chicos, no sé en qué estaba pensando. Realmente en ese momento solo me preocupé por mí, pero de la forma más negativa que podía existir. No pensé ni por un segundo en el daño que podía hacerle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que en ese momento se preocupaban por mí, pero yo no lo veía. Y eso para mí fue una segunda oportunidad. Me di cuenta que para amar a las personas que estaban a mi alrededor, tenía que amarme a mí misma primero. Porque el amor comienza por uno mismo. Si no logras eso y no te respetas, no vas a poder hacerlo con los demás. Y de eso se trataba todo. Esa era la respuesta que había estado buscando todo este tiempo. Era algo tan simple como quererme. Y por eso, chicos, yo considero que esta es una historia de amor. Porque todos necesitamos amor para sentirnos vivos. Pero lo que aprendí es que el verdadero amor comienza hacia uno mismo. Eso es algo que nadie más lo va a poder hacer por ti. Lo tienes que hacer tú. Desde que aprendí a amarme, muchas cosas cambiaron en mi vida. Pude hacer cosas que jamás habían cruzado mi mente.
como estar en este momento aquí hablándoles a ustedes para pedirles que por favor se amen demasiado. Que se amen tanto que no necesiten la aprobación de nadie más. Y les juro que con eso van a poder lograr hacer todo lo que se propongan. Si estás viendo esto y estás pasando por un momento difícil, créeme que yo entiendo 100% por lo que estás pasando. Mejor que nadie. Y lo único que quiero que sepas es que no estás solo. Yo sé que cuando estamos pasando por una situación difícil tendemos a pensar que nadie nos apoya, que nadie nos quiere, que nadie nos escucha, pero eso solo está aquí. Eso es lo que nosotros queremos creer. Hay tantas personas en este mundo dispuestas a ayudar. Pueden ser personas cercanas como familias, profesores, amigos, vecinos que sean de confianza. Y también hay muchas líneas de apoyo a las que puedes llamar para conversar. Son personas especialistas, son personas que te van a entender, te van a escuchar y te van a poder aconsejar de la mejor manera posible. Ahora, lo que me pasó a mí, sí, fue feo. Pero estoy segura de que hay muchísimas cosas terribles en este mundo. Y si las estamos viviendo o conocemos de algún caso, creo que no debemos quedarnos callados. Es lo peor que podemos hacer. Cuando yo estuve pasando por un mal momento, habían personas que se reían, habían personas que miraban y se quedaban calladas. Y probablemente eso hubiera podido solucionarse mucho más rápido si es que ellos hubieran dicho o hecho algo. Siempre hay formas de reportar este tipo de incidentes, ya sea en una escuela, en una universidad, la calle o una propiedad privada. Siempre hay una forma de poder buscar ayuda. Y es por eso que cuando estuve haciendo el tour, compartí 3 cosas muy importantes con los chicos que estuvieron ahí. Y se los hice repetir una y otra vez porque van a poder ayudarnos a superar este tipo de situaciones. La primera es: no te rías. Si ves que está molestando a alguien en un colegio, no te rías. Tú no sabes si esa persona está tomándose esas burlas a la ligera o si quiere regresar a su casa con las ganas de no querer seguir viviendo. Y te lo digo porque yo lo he sentido. Así que no apoyemos el bullying riéndonos. Nosotros creemos que es algo inofensivo, pero nos hace cómplices. Número 2, no te calles. Si estás pasando por un momento difícil, por algo incómodo, por algo que te hace daño, no te quedes callado. Y de la misma forma, si es que tú eres testigo de algo, si es que sabes de alguien o has presenciado algo que no está bien, no te lo guardes. Trata de hablar con alguien, un adulto de confianza, las autoridades de tu zona, tus padres. Hay hasta líneas gratuitas a las que puedes llamar para pedir ayuda. Y número 3, y probablemente la más importante de todas, quiérete. El amor propio es una herramienta que todos tenemos y no sabemos cómo usar. A mí me tomó mucho tiempo y una gran caída para poder descubrirlo. Y no quiero que ustedes lleguen tan lejos para poder hacerlo. Cuando uno se ama a sí mismo, se puede respetar, confías más en ti mismo y hasta te haces más fuerte. Así que créeme que si haces eso vas a poder lograr muchas cosas. Y lo más importante, vas a quererte tanto que no vas a permitir que nadie más te haga daño. Vas a saber cuándo poner esa línea entre una broma, entre tal vez un momento estresante a maltrato. Es muy importante definirla. Hay muchísimas personas a las que tengo que agradecerles por esto, pero en especial quiero agradecerle a mis padres porque fue un momento muy difícil tener que hablar con ellos antes de poder hacer este tour y fueron las personas que más me apoyaron. Son increíbles. En serio, gracias. A mis amigos más cercanos que también estuvieron involucrados, ayudándome, saliendo del trabajo para poder asistirme en todo lo que podían. Gracias a mi equipo What the Chic por todo el amor y la dedicación que le pusieron a este proyecto. No solo fue difícil para mí, fue difícil para ellos. Levantarnos a las 5 o 6 de la mañana todos los días para poder llegar a los colegios. Fue mucho trabajo y no lo hubiera podido lograr sin ustedes. Y a Cristian, que para serle sincera fue un momento muy muy difícil para nuestra relación porque yo estuve súper sensible y estábamos a distancia, pero fue una de las personas que me apoyó incondicionalmente. Y desde el momento que él supo esta historia, me demostró que hombres que te respetan y te quieren realmente existen y creo que no podría estar más feliz en este momento. Y también quiero agradecerle infinitamente a Google. Ellos fueron las personas que escucharon sobre este proyecto y de una me dijeron: hay que hacerlo, tienes el respaldo de nosotros, porque para ellos también es súper importante hablar sobre estos temas, ya que hay tanta violencia en internet. Y para ellos es muy importante poder contarle a las personas cómo poder tomar algunas medidas de seguridad para evitar que el acoso y la violencia siga pasando en las redes sociales.
Por último, UNICEF fue un gran sello para este tour. Recibí mucho apoyo y cariño de ellos. Fui a alguno de los colegios que ellos se encargan de monitorear y realmente todo el apoyo y supervisión que me dieron fue increíble. Muchísimas gracias. Ok, esto ya pasó. Ya pasó el momento incómodo. No me gusta mostrarme tan débil delante de ustedes. Yo quiero que ustedes me tengan como un ejemplo de fortaleza. Quiero inspirarlos a poder combatir cualquier tipo de problema que puedan tener, porque todo es posible. Y si yo puedo salir de ese hoyo, ustedes también lo pueden hacer. Así que chicos, espero que este video les haya gustado. Compártanlo, es muy importante compartir para que más personas sepan que no están solos. Uno puede ver a una persona sonriendo por fuera, pero no saben lo que puede estar pasando por adentro. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es compartir esta información. No se rían, no se callen, quiéranse, muy importante. Y yo me voy de aquí. Gracias por ver este video. Bye. Probablemente contar mi historia es una de las cosas más difíciles que he hecho, pero me ayudó a cerrar un capítulo en mi vida. Entonces, ahora la pregunta es: ¿qué es el amor propio? La verdad, me llevó un buen tiempo poder entenderlo. El amor propio no se aprende, se siente. Es apreciarte y respetarte lo suficiente para tener la capacidad de amar y valorar a otras personas. Siempre andamos buscando que otros nos amen cuando deberíamos enfocarnos en querernos a nosotros mismos. Tenemos que dejar de hacernos sentir mal por lo que no somos o no tenemos, y alegrarnos por lo que sí somos y lo que sí tenemos. Tenemos que aprender a ser nuestros propios mejores amigos, en vez de ser nuestros peores enemigos. Y así vamos a poder transformar ese quiéreme en un me quiero.